8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana con 11 minutos, ya estamos con ustedes, nueva hora de actualidad aquí en Infinita, y vamos a conversar esta mañana con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que está con nosotros en el estudio. Gracias, ministro, por acompañarnos, bienvenido, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. ¿Cómo está, ministro? Ministro, déjeme partir con un tema que yo sé que le preocupa y es el anuncio que ha hecho el Colegio de Profesores de un paro por 48 horas para el 4 y 5 de junio, es decir, esta semana. Ellos acusan insuficiencia de respuestas y medidas concretas por parte del Ministerio de Educación. Usted ha tenido una mirada crítica también de este anuncio por 48 horas. ¿En qué está esa negociación y en dónde están topando que no logra avanzar al punto de que el colegio ahora anuncia un paro por 48 horas y dice después de viene uno indefinido? Mira, yo creo que a mí lo que me complica es que hay una agenda preestablecida con una hoja de ruta que ya está anteriormente a sentarse a conversar, definida. Y ahí a uno le entra la pregunta de ¿por qué estamos sentados entonces conversando? Digamos, si ahí ya está definido que va a haber un paro de 48 horas, otro de 24 y después un paro indefinido. Y yo espero y confío en que eso no es parte de una mecánica preestablecida por parte de los dirigentes del Colegio de Profesores. Primero, porque no requieren ningún tipo de presión para tener un espacio de conversación con nosotros y abordar temas que en buena parte compartimos, ¿no? Ojo, compartimos porque ahí están temas presentes como la violencia en la escuela, entre otros temas. Y por otro lado, yo creo que ya también tenemos que ir haciéndonos el hábito de que no todo se resuelve con un paro. O sea, la pérdida de clase a los niños es algo que es evidente, sobre todo después de la pandemia, que es lo que tenemos que evitar. O sea, si hay algo que impacta en el corto plazo en los aprendizajes de los niños, que los niños vayan a clase, ¿no? Y por lo tanto yo espero que el colegio reflexione en torno a eso. Hay una mesa que está en desarrollo, de hecho la lleva la subsecretaria. Es más, el anuncio del paro de 48 horas lo conocimos antes de partir la última reunión que se tuvo la semana pasada. Y aún no queda todavía agenda, si esto está programado para que termine en el mes de junio. Por lo tanto, me parece que son decisiones un poquito apresuradas. ¿Esa visión de los paros, ministro, le cambió ahora estando de ministro? No. ¿O? Porque el origen de todo esto tiene un origen bastante político, muy vinculado a su partido, además, que es el que ha liderado en muchas oportunidades en el tiempo, digamos, ¿verdad? A los profesores. ¿No es un cambio de visión con guitarra? No. Mira, yo creo que efectivamente es algo que no es trivial. Cuando hay necesidad de que la movilización ocurra, creo que es legítimo que ocurra. En cualquier Estado de Derecho eso es posible. Lo que pasa es que no puede banalizarse el instrumento. Mi punto es ese, ¿no? Y tengo la sensación de que cuando se define a priori, antes de sentarme a conversar, que voy a parar 24 horas, 48 horas porque es parte de un rito, me da la impresión de que hay una banalización del instrumento, ¿no? Y ahí se pierde el sentido, se pierde el foco. Entonces no es que yo tenga un problema a priori con la movilización, y no es un tema del solo el PC, o sea, todos los partidos tienen en algún minuto de su historia alguna experiencia de ese tipo, ¿no? En liderazgo, sobre todo en el mundo sindical. El Partido Socialista le ha tocado liderar la CUT mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que no es un tema que es patrimonio ni de la izquierda, ni de un partido en particular, sino que es una herramienta en un Estado de Derecho y que es legítimo ejercerla cuando están las condiciones para hacerlo. Ahora, el colegio tiene una serie de demandas que van desde una nueva ley de titularidad que garantice su estabilidad laboral hasta la suspensión de las evaluaciones y reformas a la carrera docente para disminuir, dicen ellos, la sobrecarga laboral o el agobio. ¿Qué cosa usted considera que en ese petitorio, en esa demanda, va a ser muy difícil de ponerse de acuerdo? Yo sé que lo comprometo con una pregunta porque si usted dice esto lo veo difícil, automáticamente el colegio se parapeta en una posición... Pero uno sabe que en un petitorio siempre se va con el tejo pasado. Sí, eso es una realidad, lo hemos visto muchas veces. Sí. Que yo creo que no es que haya algo que sea imposible de abordar en un 100% en el petitorio. Yo creo que hay matices que quizás vamos a tener más distancia. La forma de enfrentar algunos de esos temas quizás no va a ser igual como lo esperan ellos, ¿no? Y hay otros que simplemente vamos a tener coincidencia. Yo creo que eso es parte de el diálogo, esas aproximaciones sucesivas que implican sentarse a conversar sobre estos temas, donde yo creo que la dificultad no es solamente tener un diálogo con una institucionalidad, también con la diversidad que implica esa misma institucionalidad. Son 9 dirigentes, no siempre piensan lo mismo esos dirigentes, por lo tanto no es fácil el ejercicio para el Ministerio de Educación, y yo creo que el Magisterio tiene que aprovechar que tiene un Ministerio de Educación con voluntad de diálogo, porque en otras circunstancias ni siquiera habría conversación. En este caso la hay, porque yo confío que el diálogo nos permite superar ese tipo de cosas. Si hay algo que ha caracterizado este periodo es que hemos logrado darle una cierta estabilidad al sistema educativo, evitando estos grandes paros largos nacionales. Hemos tenido episodios, sí, no lo voy a desconocer,
pero han sido puntuales, han sido locales, Sí. han tenido que ver con temas más específicos, y creo que la virtud y una de las cosas que ha impactado en el resultado de aprendizaje del último año ha sido precisamente el que hemos logrado no detener el sistema educativo a nivel nacional durante mucho tiempo. Le preguntábamos hace un ratito al ministro de Hacienda a propósito de esta idea del punto de inflexión, ¿verdad? ¿Qué se podría haber hecho mejor? Para usted, ¿cuál es la respuesta a eso? Hay tantas cosas, la verdad, mira. Porque le puedo pasar a enumerar al tiro las cosas que está la sensación de que no, pero visto por usted, No, con un no, sentido mira. autocrítico, ministro. Yo- Pensando además que estamos hablando de un gobierno cuyos líderes principales, partiendo por el propio mandatario, vienen del mundo de la educación, Sí. como líder estudiantil. Sí, no, sí lo entiendo. Mira, yo creo que haber hecho un esfuerzo más profundo, más a temprana edad del gobierno en materia de educación pública, creo que fue una cosa que se podría haber hecho mejor. O sea, piensa que el proyecto de ley de educación pública que reforma los servicios locales, lo estamos discutiendo, pero se presenta en la versión actual después de que yo llegué. Y después de la crisis de Atacama, o sea, Y después tuvimos de que la esperar la crisis de Atacama. crisis para reaccionar. Sí, pero sí, yo diría que son dos cosas distintas, pero efectivamente, o sea, piensa que yo llego en agosto, septiembre, en estricto rigor al Ministerio de Educación, y un proyecto de ley no se saca tampoco en un mes, ¿no? Y la crisis de Atacama vino inmediatamente Sí. yo haber llegado. Pero sí, se presenta en marzo del 2024 y comienza su tramitación recién allí. Entonces, muy tardío el esfuerzo, ¿no? O el mismo proyecto de Finalcae, el que busca reformar el sistema de financiamiento. Hoy día estamos con poco tiempo para provocar acuerdos. Confío en que lo vamos a lograr, pero me hubiese gustado tener más tiempo para poder haberlo desarrollado no con la presión de que se me va a acabar el gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejó de ser una prioridad? No es que haya ¿Por dejado de qué? ser una prioridad, yo creo que la dificultad que a veces tienen los debates no solo son los técnicos. O sea, no solamente hay que tener un buen proyecto, sino que además Hay que hacer política. construir, claro, las condiciones políticas para que eso ocurra. Y claro, además yo estuve 2 años fuera del Ministerio de Educación, o sea, estuve en el Ministerio del Interior, en Subdere, por lo tanto tampoco conozco lo que pasaba por la cabeza quienes tomaban las decisiones en ese minuto. Sí sé cuáles son los resultados. Y yo creo que hay otro tema que me parece muy relevante, y es que la reactivación educativa le puso harto foco a los aprendizajes, a la revinculación, que son temas fundamentales, y creo que hemos tenido buenos resultados allí, pero creo que nos ha faltado más esfuerzo, y ojo, no tiene que ver quizás con recursos, tiene que ver con develar la importancia que tiene socialmente al tema de la convivencia. Y eso es algo que no está pasando la cuenta hoy día. Y ojo, no está pasando la cuenta como sociedad más allá de Por la educación. supuesto. Déjeme llevarlo a propósito del tema de la convivencia. Voy a ir al extremo, porque es un extremo, no es una realidad que se esté generando en términos Sistémicos. Cotidiano, sistémicos, claro. sistémico. Pero de todas formas, lo que vimos con el episodio en San Pedro de la Paz, que ingresan disparando a una sala de clase, automáticamente genera un nivel de preocupación brutal sobre si Chile va a empezar a replicar y repetir modelos como los que estamos viendo en Estados Unidos, y automáticamente también surgió el debate sobre poner los pórticos de metales, que no perdamos tiempo en esto, sabemos los dos que, y probablemente cualquiera que haya leído un poco de literatura, que no es la solución al problema, porque no corrige el problema, porque basta Gracias. con que... Sí, Gracias po. por ahorrarme un minuto obvio. de Porque explicaciones. porque el arma la tiran por la pandereta al lado en una mochila y listo. Digamos, se bypaseó el pórtico. Pero ¿qué se puede hacer para enfrentar una realidad que aparece y que quedó puesta sobre la mesa, y que uno podría decir es un hecho aislado? Es la excepción a la regla general, pero mañana podría no serlo. Pero podría no serlo. Sí. O sea, sería un error también no mirar lo que está pasando minimizarlo. ahí. Sí, Exactamente. no. O sea, mira, cuando yo planteo que el debate de los pórticos es banalizar nuevamente, yo estoy en contra de la banalización de todo tipo de discusión. O la normalización. Pero es cuando todo es importante, nada es importante. Claro. Cuando todo Se diluye. ¿no? Por eso es que yo estoy en una cruzada personal. Es como algo bien íntimo el tema de luchar contra la banalización en general. Pero, bueno, ese es otro tema. Mira, yo diría que tenemos una alerta, una línea roja a la que llegamos, y yo evitaría hacer una comparación, aunque podríamos eventualmente llegar allá, pero no ese es el caso, a compararnos con Estados Unidos. O sea, lo que hay en Estados Unidos son situaciones donde han entrado personas a acribillar a diestra y siniestra, sin un objetivo claro, más que solo el hecho de matar a la mayor cantidad de gente posible. Y los pórticos no han tenido ningún efecto positivo o de contención de aquello. Acá lo que hubo fue un conflicto que todavía está en investigación, pero es un conflicto entre una persona y otra,
que termina en una resolución desproporcionada a lo que ese conflicto implica. ¿Ya? Por lo tanto, no estamos frente a un atentado, sino que estamos frente a una riña que termina en una solución desproporcionada. Eso me preocupa muchísimo. ¿Ya? Yo no quiero minimizarlo porque si estamos llegando a resolver los problemas interpersonales a balazo, habla muy mal de la sociedad que estamos construyendo. Y el sistema educativo no flota en el aire, sino que está inserto en una dinámica social concreta. Y es parte del reflejo de lo que está ocurriendo Por también en supuesto. otros ámbitos de la sociedad. O sea, a eso me refiero. O sea, tú mismo ves en el cotidiano cómo nos relacionamos en la política. Sí, lo conversamos antes de O sea, comercial- y se estábamos supone comerciales. que es la discusión más civilizada que puede haber, ¿no? La que ocurre en los marcos institucionales. Y muchas veces no es muy civilizada. Es fuera de tono, se da en lógica donde se miente mucho, donde se vulneran los límites, digamos, de lo que corresponde en una estructura democrática y republicana. Entonces, ¿qué queda para abajo? Y hay dinámicas sociales que comienzan a instalarse como sentidos comunes, como formas de hacer, ¿no? Y eso es lo jodido, porque eso quiere decir que estamos fracasando como sociedad. Entonces, el sistema educativo tiene un papel en eso. Nosotros estamos formando a las futuras generaciones, pero hay una reflexión un poquito más amplia que tiene que hacer la sociedad en su conjunto y que le corresponde a todos quienes incidimos en la construcción de esos sentidos comunes, partiendo por la política, pero también abordándolo desde otro punto de vista. Yo ayer lo conversaba con Monseñor Chamualí. Yo le pedí una conversación porque creo que las iglesias tienen un papel que jugar en esto. Juegan un rol muy Los importante en la partidos educación tienen también. que jugar un rol en esto, que también por mucho tiempo jugaron un rol importante en la educación y en la construcción de tejido social. Los medios de comunicación también tienen que reflexionar sobre esto, porque ¿qué es lo que estamos mostrando todo el día? Todo el día estamos mostrando esa violencia, ¿no? Por la razón que sea, no quiero tampoco meterme en la libertad de prensa, por supuesto, pero creo que tenemos que hacer una conversación de ese nivel de amplitud. Es más, no sé si corresponde incluso que lo tomemos tan directamente de educación, pero he estado pensando, esto no lo he conversado con nadie, de verdad, en convocar una mesa y provocar un acuerdo político, un acuerdo transversal, un acuerdo social. Tenemos que todos asumir una posición común y eso no tiene ni visión ideológica, ni política, porque yo creo que nadie ¿Y en qué quiere... topa, ministro, va a convocar eso? Porque Porque creo para que le van creo a responder que las mesas no sirven para no, nada, No, es que pero- no una mesa, es Claro. que, ojo, no es para que saquemos una propuesta concreta, es para que nos comprometamos. Ujú. Es para que sean banderas que tomen todos los candidatos. Da lo mismo del color político que sea. Son este tipo de debates en los que no hay frontera política. Y si la hay, bueno, esa Bueno, o es sea, la uno explicación. quisiera que no lo hubiera, obviamente, pero ministro, las fronteras O políticas... sea, podemos discutir lo que te quiero decir, Connie, es que si la frontera, o sea, podemos discutir si instalamos pórticos. Sí, No podemos discutir si es que queremos una sociedad sin violencia. de acuerdo. O que cuestionemos la forma en que nos estamos relacionando. Creo que ahí no hay discusión. ¿Cómo se maneja, ministro? Una realidad en la que en un colegio conviven el hijo de un trabajador, da lo mismo, jornalero, obrero, de cajero de supermercado, el hijo de una persona común y corriente con el hijo de un narcotraficante. ¿Cómo conviven? Ese hijo narcotraficante que probablemente llega con la ropa de última moda, zapatillas carísimas, un celular de lujo, y el cabro que es compañero de colegio lo ve y sabe de qué manera evidentemente pudo acceder a esos bienes, y ve que en cambio su familia es de esfuerzo, y que probablemente Nunca va a llegar a eso. nunca va a llegar a tener eso, y por lo tanto ve que aquí hay un camino más corto para poder acceder a ciertos bienes que ambiciona legítimamente también. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, desde el punto de vista educativo, quiero decir. No es fácil. Yo creo que desde el punto de vista educativo, hace mucho tiempo se le dio una respuesta a ese tipo de fenómeno, donde todos somos iguales, que el uso del uniforme, ¿no? ¿Por qué existe el uniforme? Para uniformar. Exactamente. Claro, pero- donde las diferencias sociales, porque tú me lo pones desde el punto de vista de, Estoy de acuerdo, esa pero- diferenciación con el hijo del narco. Pero en su minuto, en el sistema educativo integrado que teníamos más antes, era el hijo del médico que estaba con el hijo del obrero de la construcción. Claro, pero la diferencia es que uno tuvo mejor acceso a la educación versus el otro, pero aquí no estamos hablando de quién tiene mejor acceso a la educación, sino que quién tiene más acceso a los recursos de manera ilícita. Y De acuerdo, pueden ir pero- los dos con el mismo uniforme, pero pero en el eso- bolsillo lleva un teléfono muy iPhone, distinto. sí. Teléfono muy distinto. Pero por ejemplo. eso siempre va a ocurrir. Insisto, más allá del origen. Lo importante es que no sea relevante el origen para los niños, porque en el sistema escolar todos los niños son iguales y son sujetos de derecho, ¿no? Otra cosa es cómo nos hacemos cargo de esa realidad donde ese narco existe, ¿no? Claro, obvio. Y eso pasa fuera del sistema educativo.
y tenemos que mantenerlo lo más lejos posible del sistema educativo. Ministro, una de las cuestiones críticas que lamentablemente todavía sigue siendo tema es estábamos hablando acá convivencia, ¿verdad? Y este caso puntual que puede ser excepcional, pero puede estar dando cuenta de una cuestión más grave. Fenómeno más pero hay algo que sigue todavía y que nos ha cruzado como línea de tiempo a estas alturas ya, que es la violencia, por ejemplo, en el caso de los overoles blancos. Y particularmente los emblemáticos, en los liceos emblemáticos, que es donde es más vistosa en definitiva. Había el fin de semana una publicación que daba cuenta de un informe de la Dirección de Educación Municipal de Santiago de la posible participación de adultos, no solamente incentivando, sino que además también ayudando económicamente a los overoles blancos para sostener de alguna manera su actuar. ¿Cuánto le preocupa a usted que aquí puede haber, además de una visión, una mirada equivocada, para mí, obviamente de este grupo de estudiantes, la participación de otras personas que estén ahí incentivando que esta llama siga prendida? Bueno, yo creo que es súper importante la noticia, porque si ese informe existe y tiene datos reales, me parece que lo que corresponde es que inmediatamente comience la Fiscalía a trabajar con esa información. ¿Pero recién ahora, ministro? Bueno. A mí eso es lo que me sorprendió. Como hoy día recién nos vamos a dar cuenta de una cuestión que podía resultar bastante obvia, o por lo menos cabía preguntársela e investigarla. Yo me hago la misma pregunta que tú y no tengo una respuesta. Pero sí, lo que pasa es que no soy el fiscal y no tengo a cargo unas policías para que me ayuden a investigar. Pero se podría querellar. Sí. Como ministro. Tampoco puedo querellarme porque soy el Ministerio de Educación. No tenemos la capacidad de accionar. Eso lo hace el Consejo de Defensa del Estado por nosotros, ¿no? Y los sostenedores tienen la facultad de querellarse. Entonces, muchas veces se supone socialmente, o el sentido común indica, que nosotros podemos hacer muchas cosas que en realidad no estamos facultados ni tenemos las herramientas para hacerlo. Me parece bien que sea la municipalidad la que ponga el informe sobre la mesa porque es precisamente el sostenedor. Y me imagino que detrás de ese informe hay un trabajo que se ha realizado por parte de las autoridades locales, pero que también ha tenido coordinación con parte de las comunidades educativas. Es bueno que lo pongan. Yo alguna vez tuve una conversación, esto fue al principio, con docentes de uno de los establecimientos emblemáticos que nos comentaban que ellos tenían la hipótesis de que habían adultos detrás de esto. Y claro, yo también. Y le dije, por favor, si tienen los antecedentes, pónganlo a disposición. El Ministerio del Interior, el ex subsecretario del Interior en su minuto también solicitó esa información y claro, habían resistencia en las comunidades porque decían, bueno, que después a lo mejor pueden amedrentar, qué sé yo. Es bueno que hoy día se ponga eso sobre la mesa porque nosotros planteamos algo cuando sucedió lo de Limba. Acá debe haber un fiscal de dedicación exclusiva que tire del hilo hasta que se desarme la madeja. Y esto podría ayudar a que eso ocurra. Efectivamente, como te decía recién, uno puede comprender la necesidad, a veces se generan las condiciones para que hayan movilizaciones. Otra cosa es la banalización y otra cosa es poner en riesgo la integridad física de no solamente de las personas que se movilizan, sino también de otros, ¿no? Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Ministro, en las cuentas públicas del presidente, y particularmente la anterior y esta también, hace mención el mandatario a dos temas que cruzan muy fuertemente su cartera, de varias, no por supuesto, pero que tienen que ver con el nuevo sistema de crédito universitario. De financiamiento. De financiamiento, ya. Es que no es una sutileza. No, sí, yo sé que no es una sutileza, es lenguaje construye realidad. Es verdad. Sí, ministro, está cansado, ya le dije, he dormido poco. Oiga, bien, te comprendo tanto. Ese es un tema ya, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y respecto a la deuda histórica de los profesores. Sí. ¿Cuánto de esto todavía, porque queda un trecho por recorrer legislativamente además y avanzar en este sentido, poco. confía usted que va a poder conseguirlo en los 9 meses que le quedan al gobierno? Bueno, la deuda histórica es una realidad. O sea, estamos en proceso ya de implementación de la ley y en octubre de este año está programado el primer pago. Nos encontramos con una dificultad, fíjate, porque muchos profesores se encontraban en una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, sí, po. Y como la ley establece que es incompatible con tener demanda, y muchos de ellos ni siquiera sabían que estaban en esa demanda colectiva, 20.000 docentes. Entonces se están buscando las formas para que voluntariamente puedan salir y entrar al sistema de pago. Pero ya con los datos que tenemos hoy, se han registrado en el sistema para el pago más profesores que los cupos disponibles para el primer año de pago. Así que eso nos tiene bien contentos. Se va a poder cumplir ya en octubre el primer pago para los más de 15.000 docentes que se contemplaban en esta primera etapa. Pero
la cuenta pública dice varias cosas. Primero, hay un reconocimiento del presidente de lo que a mi juicio ha sido el esfuerzo central del gobierno. Muchas veces se nos ha planteado, oye, ustedes tuvieron que renunciar a su programa. Yo le dije, y yo siempre he dicho, no, lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos a la realidad y a las necesidades del sistema educativo hoy. Porque una cosa es lo que uno piensa cuando programa un plan de gobierno, otra cosa es con qué nos encontramos cuando nos toca gobernar. ¿Qué le pasa a todos los presidentes por ¿Y qué le pasa a todos los gobiernos? No tiene nada de extraño, pero ha sido un fetiche en la discusión política con este gobierno. Me llama mucho la atención. Lo digo porque yo también estuve en el gobierno de la presidenta Bachelet y no fue así es la discusión. Ahora, nos dimos cuenta que teníamos un sistema educativo en el suelo después de la pandemia. Yo creo que a cualquier gobierno le habría pasado encontrar eso así. O sea, lo que quiero decir, no tengo ningún ánimo de decir que el gobierno anterior nos dejó el sistema hecho bolsa. Fue la pandemia, digamos. Y fueron las decisiones que se tomaron sin ninguna experiencia anterior. Por lo tanto, creo que no hay que juzgar, hay que hacernos cargo. Y en ese contexto, creo que nos tocó enfrentar esta normalización donde tuvimos que meterle plata a la infraestructura porque estaba muy deteriorada, tuvimos que hacer esfuerzos en materia de aprendizaje, tuvimos que hacer esfuerzos en materia de revinculación y me parece que todos los indicadores que hoy día estamos observando nos dan cuenta de que tenemos un sistema que se ha recuperado. O sea, no solo eso, sino que además, y no sé si acá lo hablamos, cuando entregamos los resultados del CIMSS en marzo, logramos en cuarto básico, por ejemplo, llegar a resultados históricos. O sea, nunca en Chile habíamos tenido mejores resultados que ese. Entonces, me parece que se dio un paso importante. Y hoy día en lo legislativo nos queda el FES y la reforma a la nueva educación pública. Y para varios nos van a quedar temas pendientes. Yo no le puedo creer un minuto, porque básicamente este es un tema que da para largo, pero hay un emplazamiento de alguna manera del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, directamente al gobierno y a la figura del presidente Boric, que sabemos tiene sentados a dos representantes en el Consejo Superior de la Universidad de Chile a propósito del tema de la triestamentalidad. Y lo que acusa Pablo Ruiz Tagle es que hay un viso de intervención errada en la universidad y compara el gobierno de Boric con el gobierno de Trump. Sí. Qué buena pregunta, porque esta es una línea argumentativa que escuché ayer, o sea, aparte de lo que dijo el decano, y que lo escuché en las palabras de representantes del mundo republicano. Y yo creo que es una construcción comunicacional muy perversa. Muy perversa. A ver, en cualquier sistema donde hay altos subsidios, hay regulaciones. Otra cosa es intervenir. No es lo mismo. Es decir, cuando el Estado chileno toma plata o recursos de los impuestos de todos los chilenos y dice, hemos decidido invertir en la educación superior, no implica suprimir la autonomía de las instituciones. Significa simplemente que usemos bien los recursos. Este es un cambio importante en la gobernanza. ¿En qué sentido? Es que en el fondo darle prácticamente la misma voz y voto a todos los estamentos, incluyendo a los estudiantes. ¿Usted cree que la universidad siempre ha existido el representante del presidente de la República en el Consejo Superior? Y en todas las juntas directivas que se le denominaba también antes de los cambios de estatuto orgánico. Sí, eso no es un cambio. Por lo tanto, yo diría que no. Al revés, es garantizar que la presencia del Estado en las universidades que son del Estado se alineen con los diseños del Estado de Chile, que contribuyan al desarrollo del país de la forma en que el país ha decidido desarrollarse. No es nuevo, no es una innovación, y yo diría que hay que tener mucho cuidado y mucho pudor, porque yo creo que nadie en su sano juicio realmente piensa que acá tenemos un punto de conexión con Trump, lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, particularmente con instituciones como la Universidad de Harvard, que es un faro de luz para la humanidad, es realmente de otra proporción, gravísimo, y no tiene ningún espacio de réplica en nuestro país. Y espero que nadie se le ocurra hacerlo en nuestro país. Está mirando, por último, lo que está pasando con los estudiantes chilenos que querían estudiar en Estados Unidos y que eventualmente se van a encontrar con esta dificultad. Bueno, está ese tema y también está el tema de la discusión sobre qué hacer con la masa crítica que queda hoy día en el aire, digamos. Hay harto esfuerzo y hay una conversación con la ministra de Ciencia también pensando en hacer esfuerzos para traerlo para acá. Muy bien, pues el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversando esta mañana con nosotros. Ministro, un gusto como siempre. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Chao. Un gusto.